Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar debido al respeto del horario y de aquí va a empezar el contenido para el segundo parcial, de lo que empecemos a estudiar el día de hoy. No les voy a dar todavía el contenido para que ustedes presten atención, ¿verdad? Luego hagan ustedes mismos sus apuntes, porque así no vamos a empezar a hacer las técnicas de estudio. Ustedes escuchan y van anotando lo más importante. Luego ya después leen en su libro de financiero el tema que se da y ya después si surgen dudas en la próxima clase, las, eh, las despejamos y continuamos con el próximo contenido. Así va a ser sucesivamente y se va a estar indicando cuando esté subido el material para que ustedes vayan haciendo, pues, ya sea sus lecturas o sus fichas para que estudien, ¿verdad? Ustedes van a ir escogiendo su técnica de estudio, ¿verdad? Ya después nos vamos a poner de acuerdo cuáles son las 4 técnicas que vamos a estar dando para que ustedes puedan tener un mejor aprendizaje y no aprendan solo para el examen, sino para la vida, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar. Creo que nos tocaría el día de hoy el capítulo 3, ¿verdad? Que es actividad financiera del Estado. Creo que mi libro es viejito, pero el de ustedes también creo que es lo mismo. Entonces, solo van adecuándolo ustedes a las páginas de su libro. Bueno, ¿qué es la actividad financiera del Estado? La definición que nos da Fernando Sáenz de Bujanda define a la actividad financiera del Estado como una de las tantas gestiones que tiene a su cargo todo Estado moderno y en 2 fases abarca toda la gama de beneficios que puede recibir la población por medio de la realización de la actividad que pone en movimiento a todo el Estado y la que el autor define así. El Estado realiza diversas actividades para la realización de sus finalidades, pero a través del organismo ejecutivo desarrolla la actividad que, que se encamina a la realización de los servicios públicos y esta actividad y a las necesidades generales. Entonces, este autor nos dice que los que van a ejecutar las finanzas va a ser el organismo ejecutivo, ¿verdad? Que ahí se va a desarrollar. Y dice que es vital de importancia en el Estado moderno que recibe su nombre de actividad financiera, la que según Gianni citado por Sergio Francisco de la Garza, la cumple el Estado para administrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas y se distingue de todas las demás actividades en que no se constituye un fin de sí mismo. Hablando un poquito de todo, se dieron cuenta que ya salió una convocatoria muy importante para el país, que es la del superintendente de valga la redundancia, ¿verdad? De la administración tributaria, ¿verdad? En el examen venía una pregunta, creo que era la 8 y ahí se preguntaba cómo se recaudaban, creo yo que era algo así, o qué organismos recaudaban impuestos o algo así. Yo creo que ahí se trabaron un poquito muchos, ¿verdad? Pero están las municipalidades, ¿verdad? La SAT, hay otras instituciones que también recaudan tributos. Entonces, esa ley de la SAT la voy a requerir para para la próxima clase. La tienen a mano siempre juntamente con su constitución, porque vamos a estudiar cómo es que se conforma y qué es la SAT, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestros tributos? Esa va a ser la segunda parte del parcial, los tributos. Bueno, entonces la actividad financiera también podemos decir del Estado es que comprende la selección de los objetivos a las erogaciones o las obtenciones de los medios para atenderlas, pecuniarios o de otra especie. ¿Qué es pecuniarios, compañeros? Alguien que me explique qué es pecuniarios. Así vamos
haciendo nuestro glosario si no lo sabemos? Buenas tardes, licenciada. Tiene que ver con el dinero en el pecuniario. Gracias. ¿Otra persona que dé un concepto? Será, licenciada, buena tarde, las economías del Estado, del gobierno. Bueno, apuntemos para nuestro próximo glosario que siempre va a valer puntos pecuniarios o de otra especie. También dice que hay otra definición. O sea, ahí cuando se les pregunte a ustedes en el examen qué es actividad financiera del Estado, van a poder tener varias opciones de definición. Entonces dice que es una estructura de lo que debe ser la actividad financiera del Estado, principia por la selección de los objetivos y termina por la gestión y manejo de las erogaciones. Creemos que hicieron falta los ingresos como parte fundamental en toda actividad, sin la que no se puede desarrollar las erogaciones públicas. También nos dice que actividad técnica, al decir, es la actividad que se desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas, en general a la realización de sus propios fines. ¿Cuáles son los fines de la actividad financiera del Estado? Se ha discutido mucho sobre los cuáles son los fines de la actividad financiera. Al respecto existen dos corrientes. Anoten. Hay dos corrientes para decir cuáles son los fines de la actividad financiera. Está la del neutralismo y la del intervencionismo. Bueno, ¿qué es el neutralismo? Es la corriente que establece que el Estado debe ser un simple espectador de las actividades del país, siendo su carácter pasivo y estático, por lo que al adoptar esta actitud, los fines que perseguirá el Estado serían fiscales, ya que se limitaría a funciones del Estado de policía. Anotemos ahí que es Estado de policía. Lo que es lo que mismo a brindar justicia, seguridad, diplomacia, dejando en manos de los administradores la satisfacción de sus necesidades de tipo social. Bueno, en la actualidad las políticas de privatización de las empresas del Estado y las corrientes que propugnan por estados cada vez más pequeños son parte de una corriente neutralista, en la que el Estado tiende a convertirse cada día más en un simple espectador. O sea, ¿qué podríamos poner ahí de ejemplo? ¿Quiénes serían en nuestro país esas personas que están a las que nos estamos refiriendo ahorita? ¿Verdad? A los neutralismos. ¿No tenemos idea de eso? ¿Siga? No sé si estoy mal, pero tal vez el poder judicial. Ujú. Vamos a repetir, dice que en la actualidad las políticas de privatización de las empresas del Estado. ¿Qué empresas han sido privatizadas en nuestro país? Licenciada, ¿podría ser el Banco de Guatemala? Los servicios telefónicos, Sí. Telgua, la empresa Sí, eléctrica. muy bien. Esos eran servicios del Estado que fueron privatizados. Eso lo podemos ver como que el Estado lo dio para que otro lo administre, ¿verdad? Entonces, También por están eso, las carreteras del país. también muy bien en aquella, la famosa que estamos viviendo ahorita, la que era de Palín Escuintla, ¿verdad? Magno. La autopista. Exacto. Esas podrían ser, este es un ejemplo para eso.
¿verdad? Porque dice, pues repito, en la actualidad las políticas de privatización de las empresas del Estado y las corrientes que propugnan por estados cada vez más pequeños son parte de una corriente neutralista en la que el Estado tiende a convertirse cada día más en un simple espectador interesado más en invertir los recursos públicos en conflictos provenientes, por ejemplo, de guerras internas y externas. Adicionando lo anterior, la lucha contra el narcotráfico internacional y nacional, porque el interés del Estado se aleja cada vez más de la promoción del bien común, volviendo por lo tanto a aparecer el Estado neutral y se aleja paulatinamente de la política del Estado benefactor, ¿verdad? O sea que cuando el Estado da en concesión algo, nosotros tenemos que pagar por ese servicio, ¿verdad? Ya no es el Estado el que nos lo está dando como benefactor, sino nosotros, el Estado lo dio a una empresa, lo privatiza para que nosotros lo paguemos. Tenemos ahí con sí, Edwin. Sí, licenciada, uno de los más famosos y creo que más nos ha afectado la bolsa es la privatización de los servicios de transporte público. Creo que la LIC se desconectó. El concepto de la misión del Estado, atribuyéndole cada vez más una política intervencionista en las actividades económicas y sociales que tiende a disminuir con los procesos de privatización, creciendo la teoría de propugna por un Estado participativo, con muchos límites para alcanzar el bien común por medio de los servicios y las empresas públicas. Entonces, nos quedó ahí claro la diferencia entre estas dos. Bueno, vamos a estudiar ahora las teorías que explican la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Hay varias teorías. Está la económica, apunten, la sociológica, la política, son tres: económica, sociológica y política. ¿Cuál es la teoría económica? Esta se da en la época de la escuela clásica inglesa de la acción del Estado. Se traduce en un consumo improductivo, pues al ejercer la presión tributaria sustrae a los particulares una porción de su riqueza que podrían estos utilizar en nueva producción de bienes. La teoría de la utilidad relativa establece que los habitantes distribuyen su riqueza por intermedio de sus representantes políticos, satisfaciendo en primer lugar las necesidades públicas y privadas de mayor importancia y luego las de menor importancia. Esa es la teoría económica. La mayoría de los tratadistas considera que la actividad financiera del Estado como un fenómeno económico antes que político o jurídico, dice Gustavo del Beccio, citado por Giuliani, ensayo de un retorno al procedimiento de lo económico, sostiene que la ciencia de las finanzas consiste en la aplicación de la teoría económica a los hechos financieros cuando la teoría económica se adopte con sus caracteres actuales. La ciencia de las finanzas es, por tanto, la misma teoría económica. Anoten esa frase. La ciencia de las finanzas es, por tanto, la misma teoría económica. Fíjense que ahorita leyendo esto, ¿verdad? Estudiándolo, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de cuándo era de cuándo nacía la palabra de financiero? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron los primeros que la aplicaron? Y nos recordamos de esto, ¿verdad? Porque todo eso va a entrar en el final. Bueno, entonces vamos a la siguiente teoría. No, perdón, solo para terminar con la teoría económica. La teoría económica puede ser dinámica y no estática, de probabilidades y no categórica. Es esencial que la actividad financiera del Estado tenga un alto componente económico para que pueda cumplir con sus fines tanto fiscales como extrafiscales. Bueno, la teoría sociológica.
La forma general de la sociedad se determina por los diversos elementos que actúan en ella, pudiendo distinguirse las siguientes categorías. Elementos de la naturaleza, tenemos el suelo, la fauna, el clima, etcétera, etcétera. La acción ejercida sobre una sociedad por otras anteriores en el tiempo o exteriores en el espacio. La tercera serían los elementos internos, tales como la raza y lo que se llaman residuos, que con la calidad de los sentimientos, de las inclinaciones, de los conocimientos, de la inteligencia y de los intereses predominantes en toda sociedad. La autoridad debe comprender y apreciar adecuadamente estos elementos para actuar conforme a ellos. De esta manera se va a producir una armonía y recíproca comprensión entre la clase gobernante y la clase gobernada, pudiendo así satisfacer toda la acción estatal. Bueno, para este autor dice que la actividad financiera del Estado debe tener un alto contenido sociológico, ¿verdad? Como estamos hablando de la teoría sociológica, en el cual los gobernantes deben comprender y apreciar todos los estratos sociales, de una nación, para buscar la satisfacción de las necesidades de los segundos por medio de los servicios públicos. Esto se logra solamente mediante la actividad financiera del Estado, la que debe tener un alto contenido sociológico, para con ello lograr armonía en toda una nación. Creemos, por lo tanto, que la teoría del autor citado es fundamental para ser tomada en cuenta y estudiada por los diferentes elementos de poder público, encargados de la realización e implementación de las políticas estatales. A continuación vamos a ver la teoría política. Para este autor dice que siendo políticos el sujeto de la actividad financiera, los medios o procedimientos, o sea, las prestaciones, obligaciones y los fines de perseguidos deben aceptarse que tal actividad tiene necesaria y esencialmente naturaleza política. Bueno, que estima que la actividad financiera tiene indudablemente carácter político, pero que esto no basta para calificarla en forma tan absoluta como se pretende. Necesitan, se añade la gestión, la administración y la explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente, como lo sería la explotación de empresas con capital de origen estatal, no importa la actividad realizada por las mismas. El sostenimiento por parte del Estado de sus funciones públicas y administrativas, así como la prestación de servicios públicos y distribución en forma equitativa dentro de los diversos programas. Compañeritos, vieron que aquí dice que el Estado después viene y decía que redistribuía, ¿verdad?, las riquezas, y que a veces retornaban estos ingresos por medio de prestaciones de servicios públicos a los desposeídos. Y también añadieron que la administración y la explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente. Bueno, así como nosotros, compañeros en la San Carlos, ¿qué tipo de ingresos tenemos? ¿Qué tipo de ingresos tiene la Universidad de San Carlos? Privativos. No, la Universidad de San Carlos cuenta con ingresos que da el Estado para que subsista, pero también tiene ingresos que que son como autofinanciables, ingresos de diferentes actividades que tiene la propia universidad. Gracias, ¿Verdad? Lili. O sea, tiene ingresos tanto ordinarios que vienen del Estado y extraordinarios también, porque a veces también hay aportes extraordinarios de parte del Estado. Como Lili nos va a ayudar acá porque ella pues tiene el pleno conocimiento ya que trabaja en esto. Entonces, cuando nosotros, Lili, como estudiantes pagamos nuestra matrícula, pagamos nuestro semestre, creo que se paga ahora, ¿no? No estoy segura. Es No, el anual, se carnet pagan sería, por 90 ejemplo, el quetzales de inscripción. anual también sería.
Ajá, esos fondos van para la universidad, ¿verdad? Y eso es parte de los ingresos propios de la USAC. Ajá, esos ya son privativos, ¿verdad? Entonces a mí me causa un poquito de gracia cuando la gente dice, si yo te pagué la universidad, sí, porque los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos van al presupuesto que se le asigna a San Carlos. ¿Es así, Lili? Sí, o sea que, como dice la Constitución, ¿verdad? Que son los ingresos ordinarios que percibe el Estado, que le da ese porcentaje del 5% a la universidad. ¿Y cómo nosotros los vamos a retribuir, compañeros? Porque nosotros siendo sancarlistas vamos a tener que retribuir lo que el pueblo nos dio a nosotros, el estudio. ¿Cómo lo retribuimos en la Facultad de Derecho? Está establecido. Yo siento que nosotros debemos lo retribuimos siendo buenos estudiantes y aprovechando, porque la universidad prácticamente nos regala la educación, porque son 90 quetzales anuales lo que pagamos. Gracias. De primero Darling y luego Julio. Licenciada, ¿podría ser cuando pagamos en el colegio de abogados? No, eso ya no. No, eso Yo ya no tengo entra acá. entendido de que se trabaja de honor en ciertos casos, no sé, no Así estoy es. es que lo vi en algún momento, pero no recuerdo Sí, así específicamente. es. La defensa pública. Así es. Así es La la defensa defensa. Claro, bueno. Julio levantó la mano. Miremos qué va a decir. Buenas tardes. Iba a mencionar el bufete, por medio del bufete popular. Así es. Lilia. Lilia Elizabeth Pérez. Igualmente, muy buenas tardes. Igual, ad honorem, por medio de la defensa pública también se puede proporcionar lo que nos han aportado a nosotros. Nosotros debemos aportar de alguna manera, dar ad honorem cualquier servicio que tengamos para los ciudadanos. Braulio. Buenas tardes, Lick. Esto sería como el EPS, ¿verdad? Exacto. Darling. Licenciada, una pregunta. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es el aporte constitucional y el aporte extraordinario. Exacto. Fíjense que qué importante es que estudiemos esto, porque a mí me da risa que mi familia, mis hermanos, pues como la verdad que no a todos se nos da el estudio, ¿verdad? Y hay que comprenderlo. Hay gente que le gusta estudiar, hay gente que no le gusta estudiar. Entonces mis hermanos como ahora les dicen, se dicen emprendedores, pero realmente son empresarios. Bueno, una persona que emprende chiquito, pero luego se vuelve empresaria, ¿verdad? Yo te pagué los estudios, me decían. Y cierto, me pagaban los estudios, ¿verdad? Porque daban sus impuestos. Pero realmente sí, todo abogado cuando se gradúa tiene que dar por lo menos al año un servicio a honorem. O sea, sí puede llevar una pensión alimenticia, puede llevar un divorcio, un caso laboral, un caso penal. El EPS también, o sea, el bufete, nosotros vamos a hacer nuestras prácticas, ¿verdad? A honorem, ¿verdad? Nos sirve tanto a nosotros como a la población, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo un poquito de todo, ¿verdad? O sea, el Estado nos proporciona, pero nosotros también tenemos que retribuir. Y como dijo Lili, ¿verdad? También ahí sí que hablando un poquito de todo, siendo buenos abogados, ¿verdad? Porque si nos salió tan barato, yo miraba ahí a un compañerito después en un trabajo que estudió en la Landívar y tenía los mismos libros que nosotros y le daban los catedráticos de la San Carlos a ellos. Si somos lo mismo, solo que ellos pagan y nosotros no pagamos, ¿verdad? Nosotros somos más sociales por lo mismo, porque sabemos que nosotros tenemos un compromiso social, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces, que ya vimos que para no perdernos, retomemos que estamos en los momentos de la actividad financiera del Estado y vimos que primero que se obtienen los ingresos, luego vamos a tener la gestión y el manejo de los recursos obtenidos y por último vamos a tener el sostenimiento por parte del Estado de sus funciones públicas y administrativas, así como la prestación de servicios públicos y su distribución en forma equitativa dentro de los diversos programas de gobierno. Ya se dieron cuenta también que
ahora se le otorga un bono también a las comadronas, ¿verdad? Como no alcanza, ¿verdad?, el Ministerio de Salud ir a tanto lugar lejano, pues hay personas que no llegan al hospital en las aldeas más lejanas del centro del departamento, ¿verdad?, donde están los hospitales. Entonces, por eso mismo es que hay comadronas. El Estado le paga a las comadronas para que atiendan a esas personas que no puedan llegar al hospital. Bueno, continuemos. Aspectos de la actividad financiera del Estado. ¿Sí se les quedaron claros en los momentos o los repito para que los anoten? Vamos a Sí, licenciada, mejor se lo repite. Repítalo, Liz. Bueno, entonces miren, pues son 3 los momentos de la actividad financiera del Estado. Primero va a ser que vamos a obtener los ingresos. Así se los voy a resumir porque te hablamos tanto y tal vez nos perdemos en la plática. La segunda es la gestión o manejo de recursos obtenidos. Y la tercera va a ser el sostenimiento por parte del Estado. Bueno, continuando con los aspectos de la actividad financiera, sí, Darling. Licenciada, fíjese que yo en mi libro tengo otros 2 más. Eso ya no los considero. ¿Cuáles tiene? Momento de la representación de servicios públicos y momento de la inversión pública. Son 5. Dejémoslo en 3. Ah, ok. Que siento que es lo más importante. Bueno, aspectos de la actividad financiera del Estado. En la realización de la actividad financiera del Estado, se dice que el ente estatal debe considerar 4 aspectos de importancia para el logro de sus fines y que analizan brevemente a continuación. Tenemos el aspecto económico, otra vez el aspecto político, el aspecto jurídico y el aspecto sociológico. Repito, está el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto jurídico y el aspecto sociológico. El económico dice que es la actividad financiera del Estado. ¿Cómo quedó apuntando económica con un alto contenido sociológico y político? Porque se ocupa de la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines. Esta afirmación condujo a lo largo del tiempo por muchos autores a interpretar que la ciencia de las finanzas públicas es parte de las ciencias económicas. Yo creería que sí están entrelazadas. O sea, no puede haber finanzas si no conocemos las ciencias económicas. Es innegable la dimensión económica que posee la actividad financiera del Estado. Esto hizo que los estudiosos de la economía política, antes de que se ocuparan del estudio por la actividad financiera del Estado desde la economía, poco a poco fue independizándose la actividad financiera del Estado de las ciencias económicas para convertirse en las ciencias de las finanzas públicas o ciencias de la hacienda pública, como es llamada por algunos autores. Creo que esa palabra ya la estudiaron, ¿verdad? Hacienda pública. Bueno, tenemos entonces que el aspecto político. Al igual que las teorías de la actividad financiera del Estado, los aspectos que la misma contienen no puede ocultarse del aspecto político que tiene el fenómeno financiero, especialmente el estatal, por su misma naturaleza. Sáenz de Bujanda dice lo siguiente: si la actividad financiera constituye una parte de la administración pública y esta a su vez está integrada por el conjunto de actividades y servicios destinados al cumplimiento de los fines de la utilidad general, es evidente que solo podrá tenerse un concepto preciso de la actividad financiera partiendo de una noción clara de la organización y de los fines estatales. O sea, para tener una noción de la actividad del Estado financiero, ya sea económico, político, jurídico y sociológico, ¿qué debemos estudiar, compañeros? ¿Qué piensan ustedes
que si vamos a estudiar estos aspectos en la actividad de qué como nosotros como abogados, ¿qué tenemos que estudiar? Las ciencias económicas, licenciada. Muy bien. O sea, las finanzas públicas. Muy bien. Tenemos que estudiar, si esto va enfocado en la actividad financiera del Estado, cómo está estructurado el Estado, ¿verdad? Por eso les decía yo que era importante que estuvieran bien claros en qué instituciones son centralizadas, autónomas, descentralizadas, concentradas, desconcentradas, porque así vamos a ir viendo cómo son los ingresos de nuestro Estado, ¿verdad? Ya vimos, ya estamos estudiando poco a poco cómo está estructurado el Estado y así se van a ir dando las finanzas del mismo. El político, ¿verdad? Entonces dice que la política es la actividad financiera que hace expresar, por ejemplo, que en los estados modernos del derecho deba consentir a la exacción de los tributos atribuidos en la Constitución directa o indirectamente a los ciudadanos. Solo puede entenderse en un sentido relativo. Una negativa absoluta a consentir el estado de la exacción de medios económicos necesarios para su existencia y equivaldría sustancialmente, como lo demuestra la historia, a un acto de rebelión político, a una negativa para consentir ulteriormente la existencia de aquella forma determinada de organización política. En Guatemala dice que la obligación de pagar tributos se encuentra contemplada en la Constitución Política de la República, dentro de la sección que corresponde al régimen económico y social. ¿Quién puede decir dónde está eso, compañeros, en la Constitución? ¿Dónde lo encontramos? Anoten, ¿sí, Lili? Yo si no estoy bien, creo que es en el artículo 35. Leámoslo. No lo tengo en la mano, pero yo me recuerdo que ahí dice en uno de los numerales que nosotros estamos obligados a contribuir al sostenimiento del Estado. Muy bien. ¿Alguien que tenga la Constitución a la mano para que lea ese artículo? El artículo 35 es libertad de emisión del pensamiento. Perdón, yo por ahí lo leí. Entonces no es ese. Bueno, No sé si, pero eso estaba incluso en las hojas que leímos, en las que nos dio usted. Había un párrafo aquí que decía que estábamos obligados, así dice la Constitución, que estamos obligados a contribuir al mantenimiento del Estado. muy bien. Pues encontramos en el capítulo 3 el régimen económico y social, que corresponde a los deberes y derechos cívicos, como uno de los deberes cívicos, por lo que es un mandato constitucional, que es una base fundamental del principio de generalidad de los tributos. Apunten, porque si viene el fundamento y si se mira que hay cambios en la actitud, vamos a dejar en el final sacar código. Pero si no nos ponemos pilas a estudiar para el segundo, todo va a depender del segundo. Cómo les vaya para que ustedes en el final puedan tener una bonita nota. Bueno, entonces, ¿es el capítulo 3? ¿Alguien que tenga en la mano el capítulo 3 de la Constitución? Sí, Capítulo 3, Relaciones Internacionales, dice el capítulo 3, no sé si es otro. Ay, aquí dice, miremos, régimen económico y social. No tengo en la mano mi Constitución, perdón, ahí sí que mal ejemplo. Vamos a ver. Licenciada, en el capítulo 3 tenemos el organismo ejecutivo, sección primera, presidente de la República. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué pondrían en este libro esto ustedes? Capítulo 3. Ah, no, es que mira, está mal leído. Dice, en la Constitución Política de la República, dentro de la sección que corresponde al régimen económico, en el capítulo 3 del régimen económico. ¿Dónde está el régimen económico? Alguien que me lo busque ahí, por favor, sí, Dairin. Es en el artículo 135, literal D, donde dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Entonces Lili andaba ahí más o menos, porque ella dijo que estaba 135.
Me faltaron 100. Cabal. Entonces, anótenlo, subrayenlo y pónganlo ahí para su estudio, el 135. Repítalo, Dairi, para que lo escuchen sus compañeros, por favor. Artículo 135, deberes y derechos políticos, literal D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Gracias. Mire, Dairi es mi tocaya, es de Los Ángeles. Bueno. Eso estaba viendo, licenciada. Bueno, entonces, en la Constitución vamos a subrayar eso. Quiere decir que sí, como dijo Lili, pues tenemos el deber cívico, ¿verdad? Por mandato constitucional. El concepto de la actividad financiera del Estado no puede separarse del concepto de soberanía financiera. Por ello afirma este autor, que es Sainz Bujanda, que la facultad del Estado de procurarse los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines pertenece al ámbito de los poderes de supremacía o de imperio, que corresponden al origen al ente público. Bueno. Dice que también estos autores que están consultados les proporcionan tanta importancia al aspecto político por tratarse de una actividad que desarrolla solamente el Estado, siendo este un ente político. La política será toda su actividad y el aspecto financiero es parte de las políticas estatales, y de ahí la gran importancia del aspecto político tanto en las finanzas públicas como en la actividad financiera en Guatemala. ¿Alguien levantó la manita o no? Bueno, en un momento ya van a pasar el link de asistencia, ¿verdad? Para que se anote. La verdad, hoy es viernes, hay mucho calor. Creo que estamos avanzando en este tema. Lo importante es que lo vayamos comprendiendo. El que tenga dudas, que las vaya diciendo, porque después no quiero que se estén copiando ni que estén sacando chivo, ¿verdad? El chiste es que ustedes entiendan. Bueno, para ir avanzando, vamos a ver el aspecto jurídico, porque el político creo que ya lo entendimos dónde está establecido, inclusive en nuestra Constitución política. Dice que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo y vigente del sistema jurídico de un país. Yani especifica que la actividad financiera es una rama de la actividad administrativa. Estoy de acuerdo con eso. Y aparece como tal regulada por el derecho objetivo. Constituye una reconocida exigencia del Estado moderno. El Estado de Derecho, que todas las manifestaciones de voluntad en el campo de la administración y las relaciones con los particulares que ésta encuentra en la ley se fundamenta su fundamental disciplina. En esta exigencia se debe informarse específicamente la actividad financiera. Primero, porque implica la administración del dinero público, del dinero que es sustraído de la economía privada para la satisfacción de las necesidades públicas. Y segundo, porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de disposiciones imperativas, porque la actividad financiera del Estado se concreta en la administración del dinero público, que es sustraído a las economías privadas por medio del pago de los diversos tributos. Pues que tenemos la Cámara de Comercio y todos, el CACIF, todos esos que pues les interesa la administración financiera estatal, porque pues ellos tienen que pagar también sus impuestos, ¿verdad? Dice que el aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado se manifiesta por medio de toda la normativa financiera de una nación. En Guatemala, por la clase de constitución que tenemos y de la jerarquía de las leyes, el aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado, normativa y jurídicamente hablando, se encuentra estructurada de la siguiente manera. Anotemos. Por la constitución política, las leyes ordinarias, generales y específicas,
los reglamentos y circulares de la que el Estado como ente jurídico se auxilia en un momento determinado para cumplir con sus fines, principalmente pues los financieros, tanto de la misma captación de recursos como de la distribución de los mismos, siendo las leyes financieras parte del derecho positivo vigente de la legislación de una nación por la importancia que ellas revisten dentro del movimiento económico, político y financiero del Estado moderno, como el de Guatemala. Para ir rápidamente al sociológico. Este aspecto del sociológico de la tributación del Estado debe observar, mejor dicho, con el comportamiento de la sociedad ante determinadas cargas tributarias y diferenciar entre impuestos directos e indirectos y su repercusión en la sociedad en general, así como la base imponible en los mismos, las exenciones de los tributos y el tipo impositivo, buscando siempre la equidad y la justicia dentro del sistema tributario por la redistribución de la riqueza en forma equitativa y por demás justa. Conclusión. Hasta aquí se va a quedar en la clase en el día de hoy. Después de lo anterior podemos concluir que con Sáenz Bujanda, que el fenómeno financiero es político, por la naturaleza entre el público que lo cimeral, que lo produce y de los fines que lo persigue. Económico porque los medios empleados y económico por los medios empleados. Jurídico por la forma en que actúa y desenvuelve, y nosotros agregaríamos que sociales por la repercusión tanto de la carga tributaria como de los gastos sociales dentro de la sociedad en general. También es dice este autor y diversas doctrinas que concluyen que en suma, ninguna doctrina está exenta de crítica, por lo cual aparece razonable colocarse en un justo medio y afirmar que si bien la actividad financiera tiene base económica, no puede desconocerse la influencia de otros elementos, especialmente el del político y el sociológico, que tienen importancia preponderante. También faltó el aspecto sociológico, la gran importancia principalmente de los países latinoamericanos, ya que en el campo sociológico constituye el impacto social de las medidas financieras, ya que sean estas de carácter tributario como la imposición de tributos o distribución de los gastos, en lo que respecta a las capas sociales determinadas políticas de Estado que se pueden beneficiar. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy y solo para ver si están viendo noticias y que ustedes estén ahí concentrados en el tema financiero de nuestro país y también en otros países, como lo decía bien ahorita el autor. ¿Vieron cómo Donald Trump está viendo ahorita el tema de los aranceles para poder así, según él, ¿verdad?, tener cierto todavía injerencia en otros países? Por ejemplo, se vio ahorita los aranceles en Canadá y en México, porque es una lucha de poder también política que tienen otros países en cuanto a su estado financiero, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros dependemos también de nuestras finanzas con otros estados. Bueno, compañeros, creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. El día miércoles espero verlos en clase. Refrésquense, descansen, creo que todavía tienen un periodo más. Y este material va a estar siendo dado no la otra semana, sino cuando avancemos. Lo importante es que ustedes vayan leyendo su libro, vayan analizando sus notas, para que en el momento que ya se les dé el material, pues ustedes saquen ahí pues sus conclusiones, ¿verdad? No se olviden siempre de repasar lo que vimos en el anterior parcial, porque nuestro final va a ser una conclusión de todo lo visto en clase. El glosario va a tener ahorita ya 2 palabras. Alguien que las pueda repetir para que después vayamos enriqueciendo nuestro lenguaje o nuestro léxico jurídico. Pecuniario y estado de policía. Muy bien. Vayan haciéndolo bien bonito. Se nota cuando las personas pues ya tienen interés de tener la nota total. Hay unos que ya le hicieron el glosario carátula con el escudo, pusieron todo como debe de ser. Otros pues hicieron pues
les gusta escribir con marcadores, todo debe ser a mano. Nada puede ser a máquina o a compu. Todo debe ser a mano. Entonces vayan a... ¿Sí, Lilia? Perdone, licenciada, a nosotros, bueno, yo soy una de las personas que acabo de agregarme a la sección. Ah, ya. Nosotros también podemos realizar el rosario ¿El que primero? está. Ajá. Sí, hágalo, por favor, aunque sea que, es que como no sé cómo estaba el asunto ahí de la asignación, ¿verdad? Pero ustedes sí dentro del parcial. Yo sí hice parcial, pero en la sección anterior, no sé cómo vamos a... sí, ya le había dado esa respuesta al auxiliar, porque él me preguntó, pero no sé cómo vayamos a continuar o qué vamos a hacer. Preguntémosle a Jonathan para ver cómo, porque yo no tendría la del primer parcial, no sé cómo lo manejan, la verdad, nunca lo he hecho. Pero preguntémosle a Jonathan para que así nos apoye en ese sentido, pero sí hagan los glosarios. Muy bien. Sí, Lidia. Gracias, licenciada. Licenciada, yo también vengo de otra sección. Lo que nos dijeron en otros licenciados es de que nos van a dar la oportunidad de darnos el examen porque queda sin validez el anterior. Entonces, Lidia y las dos son Lidias, no, Lidia y Lilia tendrían que ser extraordinario y ponen hacen su carta o su solicitud, mejor dicho, dirigida en base a eso. Ok, se la entregaríamos a usted porque le pregunto, porque nos dijeron de que ya no nos iban a recibir las cartas donde corresponden, que tendríamos que entregarles Sería conmigo. Muy bien. ¿Cómo quedamos? Miren que tanto que hablo y no solo aquí, sino en el trabajo y con tanta gente. Quedamos que el miércoles iba a ser el extraordinario o el viernes. El viernes, ¿verdad? Sí. Viernes. Mejor el viernes. Mejor el De viernes. hoy en 8. Va, está bien. Sí, Amy. Buenas noches, licenciada. Es la misma situación de las compañeras, licenciada. Y miren, ¿y por qué se reasignaron? Si, disculpen la indiscreción, ¿cómo es la cosa ahí? Sí, licenciada, es que lo que sucede es que nosotros habíamos solicitado el cambio, pero a inicios de semestre. Y Ya. nos notificaron ya hasta ahorita. ¿Pero por falta de cupo o porque no les convenía la otra clase? Pues fíjese de que la cuestión fue de que se solicitó hace tiempo, pero cuando nos dimos cuenta estábamos en otra sección. El problema es de que íbamos a tener inconvenientes si no nos veníamos por acá y volver a pedir el regreso como que se nos complica, ¿verdad? Entonces, como no he visto el listado aún, les soy muy honesta. Voy a ver si ya están agregadas al listado oficial. Si no, Jonathan, por favor, toma nota de ellas tres para que veamos el listado para que ya puedan tener ellas su nota, porque si no, también se les va a retrasar eso. Somos 5, licenciada. Va, está bien. Bueno, habló otra persona ayer, de quién será, pero también vi que dijo que había iniciado en esta sección, pero no le di el nombre. Yo creo que Jonathan, anotaron el número de Jonathan. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tienen. Vale. Para que las incorpores también al chat, ¿verdad? En el chat, pues, ahí Jonathan es el que lo maneja y ahí se dan instrucciones o solo es para eso, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos así. Primero Dios, ya ustedes incorporadas y los demás compañeritos que les vayan ayudando con lo que han ido viendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan lo del primer parcial. Porque repito e insisto, fíjense que yo para el segundo parcial les quería hacer una dinámica con ustedes, pero en vista del primero que no es por todos, solo unos pocos, pero y como somos tantos, como somos tantos, a mí me hubiera gustado tener otras dinámicas, pero no podemos hacer ni siquiera grupos porque cuando pasan tanto grupo, no podemos pasar los individuales porque también cuando pasa tanta gente individualmente. Y me pasa que siempre he tenido problemas que cuando yo digo, bueno, vamos a trabajar en equipo,
siempre se quejan que la fulana, que el fulano que no llegó, que se salió del grupo, que me dijo aquí, que me dijo allá. Entonces, lamentablemente vamos a tener la nota cabal del segundo parcial y el glosario que vamos a seguir dando, ¿verdad? Así vamos a trabajar. Para el final, pues vamos a ver si podemos hacer una dinámica, tal vez, no sé, voy a pensarlo bastante para que ustedes puedan tener una nota bonita, ¿verdad? Tal vez ya también con las técnicas de estudio en el segundo parcial ya se nota que ustedes no van a copiar. Entonces, así digo yo, sí podemos entrarle a la actividad del final, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, refrésquense y descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada.